Revelación. Revelando el amor de Dios para tu vida. Un momento de reflexión sincera en la palabra de Dios. Revelación. Hola mi querida familia y amigos del programa Revelación. Qué privilegio y honor tenerlos con nosotros nuevamente. Estoy seguro que disfrutaremos juntos de la reflexión que nos trae el pastor Homero Salazar el día de hoy. Reciban nuestros saludos y a todos les decimos muy bienvenidos. Mis amigos, cuando frente a nosotros se levanta una tormenta de dificultades, no nos queda otra cosa que tomar decisiones firmes para salir victoriosos. En una de sus frases célebres, el famoso Mahatma Gandhi, abogado que contribuyó con la independencia de su país, la India, dijo lo siguiente: cuando hay una tormenta, los pájaros se esconden, pero las águilas vuelan más alto. Cuando leí esta frase célebre, automáticamente mi mente voló al libro de Isaías, el capítulo 40 y el versículo 31, que dice así: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mahatma Gandhi inspiró con su filosofía pacifista al Dr. Martin Luther King y a Nelson Mandela. El profeta Isaías, inspirado por Dios, nos inspira y motiva a nosotros a seguir adelante hasta alcanzar la vida eterna. Y ahora, mis amigos, dejamos el tiempo al pastor Homero Salazar con el tema que les prometimos, que lleva como título Nacer de nuevo. Preparando nuestras mentes para escuchar su reflexión, escuchemos la siguiente melodía musical. Tanto tiempo en la oscuridad yo viví alejado de ti, sin ninguna esperanza, sin amor, nada bueno había en mí. El pecado golpeaba mi alma, fueron noches sin fin, sumergido en las profundas aguas de este mundo infeliz. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer. Qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder.
escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer, qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Qué bello es renacer. Qué bello es renacer. Bello es renacer. La Biblia revela el amor de Dios. Estudiemos juntos. Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda su pastor Homero Salazar. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Y bueno, quiero decirles que hemos llegado al último episodio de esta serie de este mes que titulamos Y el Verbo era Dios. Nuestro tema hoy es muy lindo y está basado prácticamente en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Vamos a leer los primeros versos de este capítulo, ya que el tema es precioso. Es uno de los temas que a mí me encanta compartir con mis amigos de la Biblia. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Es una historia, es el encuentro entre un hombre muy importante llamado Nicodemo con Jesús. Dice la palabra de Dios en el verso 1, capítulo 3 de San Juan, verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¡Wow! El diálogo es mucho más amplio, pero quiero dejarlo allí
para no extenderme, quiero explicar esta primera parte, porque estamos llegando aquí a un momento de encuentro, a un testimonio. Recuerden que en el último episodio hablamos acerca de las bodas de Caná y lo titulamos Haced todo lo que os dijere. Y ese encuentro con la familia, con el matrimonio, con el hogar, Jesús bendiciendo de esa manera. Ahora cambia completamente el panorama. Aquí tenemos el encuentro entre Cristo y un varón judío de mucha importancia e influencia en Israel. Quiero explicarles un poquito, empezando por el nombre. Nicodemo es un nombre que significa victorioso del pueblo. Este hombre victorioso del pueblo, ese era el nombre de Nicodemo, era un principal en Israel, en el Sanedrín. Era miembro del Sanedrín. El Sanedrín estaba formado por 71 personas adultas, hombres ancianos de mucho respeto, de mucho conocimiento bíblico, muchos de ellos escribas jubilados, sacerdotes retirados, hombres de poder, de fama y de dinero, formaban parte, hombres letrados, hombres cultos, conocedores de la Torá, conocedores de los escritos de Moisés y los profetas. O sea, Nicodemo era una persona sumamente inteligente. Era evidente que en aquel tiempo la situación con la religión, como ya lo expliqué en su momento, la religión estaba prácticamente desenfocada, sin esencia. Todo lo que se hacía no tenía ya prácticamente sentido y Nicodemo estaba cansado de todo esto. Evidentemente Nicodemo era un buscador de la verdad, era un buscador de la promesa que Dios había dado y seguramente la estaba esperando, la llegada del Mesías. Y Nicodemo estaba harto cansado, evidentemente, de todo el palabrerío, de todo ese vacío que mostraba la religión de aquel tiempo. No le encontraba sentido ni a las fiestas judías, ni a los sacrificios que se hacían. Todo había perdido sentido para él. Y eso lo guardaba profundamente en su corazón. Pero cuando el Bautista empezó a predicar, y él escuchó al Bautista de lejos, y cuando se anunció la venida del Mesías, de Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, esto lo habrá inquietado a Nicodemo. Y después las señales que se hicieron, el bautismo de Jesús, la gente que lo seguía, y todo el mundo decía que hablaba con autoridad, pues Nicodemo no se perdió un momento para escuchar a Jesús. Yo creo en mi corazón, mis queridos amigos, que hay personas intelectuales, hay personas que son muy inteligentes, que saben, que se dan cuenta de que lo que ofrece la filosofía de hoy, lo que ofrecen los paradigmas sociales de hoy, están vacíos, ausentes de esencia, de firmeza inclusive moral. La gente se da cuenta. Entonces una persona intelectual, una persona busca trascender de alguna manera y a veces equivocadamente siguen caminos completamente ajenos a lo que los principios bíblicos nos enseñan. Nicodemo se cansó de toda la palabrería de aquel tiempo y él empezó a buscar y empezó a escuchar a Jesús y se siente bien, se siente lleno. Cristo está predicando con autoridad. Y entonces Nicodemo busca la manera de tener un diálogo con Jesús. Y ese diálogo se va a dar, porque Jesucristo es claro. El que a mí viene, decía Jesús, yo no le echo fuera. Y Nicodemo buscó a Jesús para tener un diálogo. Obviamente, él tenía mucho que perder si lo descubrían teniendo este diálogo con este rebelde llamado Jesús. Por eso pidió encontrarse con él de noche. Y entonces, en ese diálogo, el respetuoso le habla a Jesús y le dice, y lo llama maestro, rabí, sabemos que has venido de Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Él estaba impresionado con esas señales. Pero más allá de las señales, Cristo significaba la redención, la salvación. Cristo era el Mesías de quien hablaban los profetas del Antiguo Testamento.
Nicodemo estaba cara a cara con el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios le va a hablar en términos sencillos, terrenales. Le va a hablar y le va a decir a Nicodemo lo que está sucediendo dentro de su propia vida. Y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. ¿No era difícil entender esto? Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Qué le pasa a Nicodemo? Jesús está hablando en términos espirituales y Nicodemo aterriza con una pregunta infantil. ¿Cómo que no va a estar entendiendo Nicodemo esto? Y respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu. Ya obviamente Nicodemo sabía que el Bautista estaba bautizando. Y Nicodemo se había enterado que el Espíritu Santo había descendido sobre Cristo. Y esos eran los comentarios que la gente estaba haciendo. Él sabía perfectamente qué es lo que Jesús había traído. No lo quiso aceptar. Se puso duro, teniendo una tremenda necesidad. Y yo te pregunto a ti, te hago la misma pregunta a ti, mi amigo, mi amiga. Venimos predicando, venimos anunciando, venimos comunicándote la verdad maravillosa de la palabra de Dios. En cada episodio, en cada serie, en cada momento, tratamos de edificar tu corazón, llevarte a un conocimiento más profundo de lo que significa Dios en nuestra vida, nuestro Dios creador, redimiéndonos, salvándonos, transformándonos con el poder de su Espíritu Santo por una obra maravillosa y redentora que Cristo ejecutó en la cruz del Calvario a la perfección. Y entonces el llamado de Cristo es a nacer de nuevo. El símbolo del bautismo. Estamos hablando del símbolo del bautismo. Y esto es lo que estaba explicando Jesús. Y Nicodemo no quiso entender. ¿Será que tú lo entiendes? Cuando Dios te llama a nacer a una vida nueva, utiliza este mismo símbolo. Este mismo símbolo, el apóstol San Pablo lo explica claramente en el libro de Romanos, el capítulo 6. Dice, verso 3 en adelante: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, ya la muerte nos enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es el nuevo nacimiento a través del símbolo. Por supuesto, un nuevo nacimiento que requiere fe puesta en acción. Y es un nuevo nacimiento donde el creyente acepta dar el paso de fe para nacer de nuevo. Estamos hablando de la conversión, estamos hablando de la transformación, de cómo Cristo Jesús salva al ser humano. Cuando tú crees en Jesús, dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esto es lo que le estaba diciendo Jesús a Nicodemo. Pero Nicodemo no quiso entender. Y la palabra de Dios dice en el verso 11, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis,
¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Ah, dice el Señor, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús está diciéndonos, queridos amigos, en este diálogo con Nicodemo, palabras de vida eterna. En el bautismo el perdón de los pecados es real. En el bautismo el nacimiento a una vida nueva es real. Una vida que pone en sintonía nuestros valores con los valores de la palabra de Dios. En el nuevo nacimiento tu pasado es perdonado y te proyectas hacia el futuro, hacia un futuro lleno de Cristo, de santidad. Naces a una vida nueva, es una nueva oportunidad. Por eso nadie tiene que tenerle temor al santo bautismo. Y entonces Jesús le dice a Nicodemo las palabras más hermosas que alguna vez pudiste escuchar. Yo sé que tú de repente conoces este verso de la palabra y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto se lo dijo a Nicodemo. ¿Cómo no entendió Nicodemo? ¿Saben? Lo entendió después, mucho tiempo después, cuando vio a Cristo crucificado. Él entendió lo que Cristo había dicho. Como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y así fue. Y termina diciendo en este diálogo Jesús a Nicodemo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Queridos amigos, yo quiero hacerles esta invitación. Ustedes pueden aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y ustedes pueden acercarse a la iglesia. Pueden acercarse a nuestra congregación. La iglesia adventista tiene los brazos abiertos para abrazarte y para enseñarte la palabra de Dios, así como Cristo Jesús se la enseñó a Nicodemo. Está en tu decisión. Hemos terminado nuestra serie y anhelamos que esta serie realmente haya llenado el vacío de tu corazón. Decídete por Jesús. Esa es nuestra invitación en esta oportunidad. Que Dios te bendiga. Sin merecerlo, mi culpa ya cubierta está, toda mi deuda quedó saldada en la persona del Cordero inmortal. Salvación, camino angosto, plenitud incomparable donde Dios, una cruz cubierta en sangre, fue necesario para nuestra redención. Transformado, cambié mi mente y mi forma de actuar.
plenitud incomparable donde Dios, una cruz cubierta en sangre, fue necesario para nuestra redención. Santificado soy por Jesucristo, me acerco a Él y tengo más consagración. El enemigo ya está vencido. Hoy demos todos gloria a Dios porque Él triunfó. Salvación, camino angosto, plenitud incomparable donde Dios, una cruz cubierta en sangre, fue necesario para nuestra redención. Salvación, camino angosto. Amigos queridos, agradecemos profundamente a nuestro pastor Homero Salazar por el tema de hoy. Llenó nuestros corazones de paz y esperanza, ¿verdad que sí? Para la próxima semana estaremos empezando una nueva serie de temas bajo el título Jesús vuelve. La nota tónica es el título del primer tema de esta nueva serie. El pastor Homero Salazar estará nuevamente con nosotros. Aquí los esperamos a todos, no falten. Que Dios te bendiga. Te invitamos a conectarte con nosotros en nuestro próximo episodio de Revelación. Este programa llega como cortesía de tus amigos los adventistas del séptimo día.